la carta de Santiago. Usted busca en el Nuevo Testamento, la encuentra. El desafío que vamos a empezar hoy día, por lo tanto, le desafío a usted a leer esta carta cada semana que la estamos viendo. ¿Ya? Es corta, no es larga. ¿Ya? Tiene 5 capítulos. Nada más, imagínense, si lo empiezo a leer hoy día, el jueves ya está leída. Esos 5 capítulos, disculpen, tiene 108 versículos. 108 versículos. Y hoy día vamos a empezar a ver un panorama general, ¿ya? Una visión general de lo que es el libro de Santiago, la carta universal del apóstol Santiago, ¿ya? Ahora, ¿qué encontramos en estos 5 capítulos? Bueno, tiene una característica esta carta que no es un orden así tan ordenado, valga la redundancia, sino hay varios temas a la vez, se salta de un tema a otro, tiene una riqueza muy grande, ¿ya? No es tedioso como algunos le llaman a las cartas que son teológicamente profundas, sino que es demasiado práctica. Pero ¿qué encontramos en la epístola de Santiago? Bueno, sabiduría práctica, ¿ya? Consejo directo para vivir como creyente. Aquí va a ir directo. No hay que deducir porque está directamente el consejo. A menudo la carta de Santiago se compara con el libro de Proverbios del Antiguo Testamento, el que estamos leyendo cada domingo. Ahora, no desarrolla dogmas teológicos complejos, ¿no?, de forma extensa, sino ofrece consejos directos para vivir como creyentes. O sea, estamos entrando en una carta que no vamos a estar hablando de palabras muy profundas ni nada, sino que vamos a estar algo de vivir lo que es la palabra del Señor. Entonces, sabiduría, o sea, cómo vivir en forma práctica. Segunda característica de Santiago. Tiene una fuerte conexión con las enseñanzas de Jesús, ¿ya? Y mucho paralelismo, ¿ya? Y usted encuentra ecos directos al Sermón del Monte de Mateo 5 al 7 y enfatiza valores como la humildad, la paz, la paciencia ante el sufrimiento. Qué interesante. O sea, si yo quiero trabajar con la palabra de Dios y animar a alguien o consolarlo, Santiago es uno de los libros que puedo usar, ¿ya? Porque hay una conexión con lo que Jesús enseñó. ¿Qué más? Este es uno de los puntos más polémicos de Santiago, que lo comparan con lo que enseña el apóstol Pablo. Santiago habla de una fe demostrada en obras. Es famosa por su postura sobre la fe y las obras. Eso lo encontramos en Santiago 2, del 14 al 26. Lo vamos a ver, lo vamos a estudiar. Pero dicen que se contradice a Pablo. Como que Santiago dice, para ser salvo hay que hacer obras. Y Pablo dice, para ser salvo hay que solamente tener fe. Bueno, ¿qué es lo que hace Santiago? Santiago argumenta que una fe sin acciones prácticas es una fe muerta. O sea, yo puedo tener un buen discurso, pero si no hay obras que demuestren esa fe, está muerta. Lo vamos a estar mirando. Algo muy interesante que se ocupa mucho en el libro de Santiago. Advertencia sobre el control de la lengua, ¿ya? Dedica una parte considerable, el capítulo 3 del 1 al 12, habla de la lengua. Ilustra cómo un órgano tan pequeño puede causar tanto daño, exigiendo a los creyentes el dominio propio en el hablar. ¿Ya? Hermano, con la lengua yo puedo matar a una persona. Lo difamo, después que digo, está equivocado, pues ya quedó la imagen manchada. Ya quedó. Entonces, Santiago habla de la lengua, tan pequeñita, ¿ya? Es como el timón de un barco, que es algo tan pequeño que lo mueve. Bueno, pero hay un detalle en cuanto a la lengua, algo vamos a ver hoy día. ¿Qué más? Aquí hay que tener cuidado.
porque muchos han ocupado lo que viene a continuación para la teología de la liberación, que es mezclar cristianismo con socialismo, comunismo, progresismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque Santiago habla del enfoque en los pobres y oprimidos, ¿ya? Da ese enfoque. Critica fuertemente el favoritismo hacia los ricos, ¿ya? Y advierte contra la opresión de los vulnerables, abogando por una religión pura, ética y sin contaminación del mundo. Él habla del pobre, pero no está hablando de que tenemos que destruir, no, es otro enfoque que da, pero dice que no tiene que haber favoritismo y que la religión, porque existe la religión verdadera, la religión bíblica, es la que ayuda a los pobres, cuida de las viudas, hay características del que se dice que tiene la religión verdadera. Lo vamos a estar viendo en este libro. Y por último nos damos cuenta que hay una alta densidad de mandatos. Es uno de los libros del Nuevo Testamento con mayor cantidad de imperativos o órdenes directas, ¿ya? Que está acá en Santiago. Busca amonestar y exhortar a la acción inmediata más que informar. Cuando uno lee Santiago no es solo tener la información, hay que hacerlo. Y eso es el desafío que tenemos. Entonces, estos 5 capítulos, son 5 hermano, 108 versículos de la Carta Universal de Santiago Apóstol se caracterizan por la sabiduría práctica. Hay que vivirlo. Una fuerte conexión con la enseñanza de Jesús. Lo que Jesús dijo, Santiago lo repite y lo enseña. ¿Eres creyente? ¿Dónde están tus obras? Lo vamos a estar viendo. Cuidado con la lengua, ese pequeño órgano. Mira lo que dices y mira lo que dices. Hay pobres y oprimidos siempre. ¿Cómo los tratamos? ¿Qué hacemos con ellos? Y mandato es una alta densidad. O sea, no es, Santiago no es que si tú deseas hacerlo, lo sientes. Tienes que hacerlo. Son mandatos. Entonces, hermano, la carta de Santiago, comúnmente Santiago es Jacobo en el griego original, le llaman Santiago el Justo, usted lo puede encontrar así, y es el medio hermano de Jesús, ¿ya? El medio hermano de Jesús. ¿Sabe que inicialmente Santiago no creía en Jesús, pero se convirtió después de la resurrección y llegó a ser el principal líder y obispo de la iglesia en Jerusalén? ¿Ya? Entonces, un hombre importante. La enseñanza que vamos a ver son muy prácticas porque estamos hablando de una fe genuina, una fe en acción, ¿ya? No solo un discurso teológico, exegético, correcto, maravilloso, presbiteriano, reformado. No, una vida también que apoya ese mensaje, ¿ya? Y unas obras que se ven, ¿ya? Eso es lo que nos está desafiando Santiago. Por eso hoy día vamos a ver, a modo de introducción, la carta de Santiago y la vida cristiana. ¿Por qué? Porque, hermano, no existe otro libro en el Nuevo Testamento que se centre exclusivamente en cuestiones éticas. No hay otro. Solo en cosas prácticas, solo en vivir. Es Santiago, ¿ya? Entonces, la contribución más importante de Santiago a la teología, al estudio de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, tiene que ver con ética. ¿Pero qué es ética? Ya estamos hablando de ética, ¿qué es ética? Bueno, tiene que ver con el sistema de principios morales y comportamientos basados en la Biblia y lo que Jesús enseñó. Cuando yo hablo de ética que enseña Santiago, Santiago enseña los principios morales y el comportamiento bíblico y demostrado por Jesús. De eso estamos hablando de ética. ¿Cómo debo ser moralmente y cómo debo comportarme? El apóstol lo enseña. Y es una carta exclusivamente con ese énfasis. Como le digo, tiene muchos temas y no está en forma tan organizada. Pero si podemos buscar un eje central, es la ética.
Ahora, su propósito no es solo cumplir reglas, sino guiar a los creyentes a tomar decisiones que honren a Dios y reflejen su amor y carácter moral. Esto es muy importante. No es solo porque Santiago, exagerando, no lo dice, me pide que tengo que ir con terno y corbata a la iglesia, solo llego con terno y corbata. También soy una persona que decido según Dios y que moralmente reflejo los valores del reino. O sea, no soy un sinvergüenza con terno y corbata. ¿Ya? Si lo queremos colocar de otra forma. Ahora, el sistema de principios morales y de comportamiento, ética, en el libro de Santiago está relacionado con la escatología o cómo es el presente y el futuro del creyente. Y aquí es algo muy importante, hermano, porque a veces nosotros olvidamos en la época que estamos y los receptores de la Carta de Santiago vivieron una época muy especial, especialmente, valga la redundancia, en la parte social. El pueblo de Dios era oprimido, ¿ya? Por eso habla mucho de los pobres y de los oprimidos, ¿ya? Pero la escatología o lo que iba a suceder, los sucesos del futuro, tienen que ver con cómo debían comportarse. Los lectores o los receptores de esta carta poseen ciertas características que no debemos ignorar. Y aquí debemos colocar atención, porque ese paralelismo podemos verlo hoy día también. Los receptores, los que recibieron la carta de Santiago, vivían dos condiciones que también usted y yo la estamos viviendo. ¿Cuál es la primera? Son nacidos de nuevo. Lo dice ahí mismo el versículo, ¿ya? Santiago 1:18. Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, la carta está dirigida a creyentes. Usted ha nacido de nuevo, entonces esta carta es para usted. ¿Ya? Pero hay otra característica. Nacido de nuevo, pero aún no han sido salvados. Bueno, ¿cómo es la cosa? A ver. Me acaba de decir, pastor, que he nacido de nuevo, soy salvo. Sí, pero esperen un poco. Mira lo que dice el versículo 21 del capítulo 1. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, puede salvar, no, me está diciendo que recién que hemos nacido de nuevo. Como tensión o diferencia hay que tenerla clara. Otro versículo, Santiago 2:14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Es uno de los versículos polémicos, ¿no? Tú dices que tienes fe, pero ¿dónde están tus obras? ¿Es salvo? Bueno, vamos a llegar a la respuesta. Santiago 5:20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de un ya, pero todavía no. O sea, soy salvo, he nacido de nuevo, espiritualmente tengo una vida eterna, pero todavía no he sido totalmente salvado porque estoy en este cuerpo, en este mundo. Vamos a explicar. Y mire qué hermoso. Mire lo que dice Santiago. Santiago reconoce que sus lectores no van a poder escapar completamente de la influencia del pecado. ¿Ya? No dice que pequemos, sino dice usted no va a poder totalmente arrancar de esa influencia. Y lo dice en el 3:2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero hermano, ese todo ofendemos, es decir, dice Santiago, estamos pecando. O sea, soy salvo, pero todavía no dejo de pecar.
¿Ya? ¿Me va captando la idea? Bueno, ¿cómo lo va desarrollando Santiago? Estamos hablando del diario vivir. Santiago nos llama a que persigamos la meta de ser perfecto e íntegro. Y aquí también hay que detenerse. Yo no soy perfecto. Yo no pico. Bueno, acá dice Santiago que no hay hombre tan sabio que no ofenda. Ahora, hermano, coloque atención. Esos términos, perfecto e íntegro, se refiere a maduro y completo. No está refiriéndose a que no pequemos, está hablando de ser maduro y perfecto. ¿Ya? Más tenga la paciencia su obra completa, dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, para que seáis maduros y completos. ¿Qué está queriendo decir con maduro y completo? Alcanzar una fe firme, una fe sólida, desarrollada y que confía en Dios. No estoy diciendo que no peque. Cuidado con esa perfección. ¿Ya? Ahora, surge una pregunta. ¿Cuál es la base del problema que nos habla Santiago? ¿Por qué hay un ya, todavía no? ¿Por qué vamos hacia la madurez y ser completos, pero igual pecamos? ¿Por qué? Bueno, Santiago habla de algo muy interesante. Yo digo, estamos viendo un panorama general, después vamos a ir desarrollando estos puntos. Santiago habla de la doblez del ser humano o el doble ánimo. ¿Ya? Esa es la base del problema. El doble ánimo, el doble estándar. ¿Ah? Porque ¿a qué tiende comúnmente la gente? Bueno, vamos no perdiendo la idea de lo que está hablando Santiago, decimos que la gente tiende a ser como la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Hay un micrófono abierto, por favor. Hay un micrófono abierto, revisen. ¿Ya? La gente tiende a ser llevada de un lado para otro. Santiago 1.6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La gente tiende a ser de doble ánimo. Esta doblez, por ejemplo, se manifiesta en el habla. Cuando la misma persona pronuncia tanto bendición como maldición. Santiago lo dice. Y con la lengua bendecimos al Dios Padre, al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Qué hermoso es cuando mi lengua adora y bendice el nombre del Señor. Qué hermoso que cuando los reformados hablamos de catecismo, de instituciones y todo, cuando los de la otra denominación hablan de sueños, visiones, experiencias y tanto, y después con esa misma lengua maldicen al semejante. ¿Ya? Maldicen. Desean malas cosas. Hablan en forma humillante. Eso es un doble. Una lengua con dos direcciones. Por ahí también la palabra de Dios sale que de una misma cañería no pueden salir agua dulce y salada. Bueno, nos pasa a nosotros. Alabamos al Señor, cantamos, recitamos tal cosa, pero después esa misma lengua está maldiciendo, chismeando, hablando del mundo, adorando a Satanás mismo muchas veces a través de lo que hacemos con la lengua. Es el doblez que habla la palabra del Señor. También cuando el cristiano profesa doctrina ortodoxa, pero no vive una vida ortodoxa. ¿Qué significa doctrina ortodoxa? Cuando el cristiano conoce y proclama una doctrina correcta, pero no vive una vida correcta. Y aquí tenemos problemas en los que decimos, o los que sostenemos, o los que somos de doctrina ortodoxa, correcta, bíblica, reformada, histórica, confesional. Suena bonito, pero vivo eso.
Esa es la gran pregunta. ¿Lo vivo? Quizás el otro hermano no tiene una ortodoxia tan pura, pero vive lo que la palabra de Dios le pide. Bueno, el no hacerlo también es un doblez. Y aquí quiero que vaya a la Biblia y leamos cuidadosamente Santiago 2, del 14 al 26. Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 26. Estamos hablando de lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Ya? Santiago 2, 14 al 26. Lo haré a medias con Carmen acá. Usted siga la lectura, porque estamos hablando de este doblez, estamos hablando de que si yo digo tener la verdad, y muchas veces somos hasta petulantes en ese aspecto con respecto al otro hermano, tengo que vivir lo que estoy diciendo. Santiago 2, 14 al 26. Lo vamos a desarrollar. Hoy día estamos viendo un panorama general. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe, si no, sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Oiga, qué desafío nos está dando la palabra del Señor. Santiago nos llama a avanzar hacia la madurez cristiana. Ahí dice que hasta los demonios tienen fe, entre comillas, o creen, y tiemblan, pero no se arrepienten. Entonces, lo que está haciendo Santiago es desafiarnos, ¿ya? Hacia lo que Wesley, un teólogo, fundador de cierta denominación, llamó entre comillas perfección cristiana, pero perfección cristiana se me acaba de decir, pastor, que todos pecamos, que nos equivocamos, que hay un doblez. Sí, pero ¿qué está queriendo decir? ¿Cuál es el desafío del que nos está colocando esta epístola? Escucha bien. Se trata de una pureza de intención, ¿ya? De dedicar toda la vida a Dios, de darle todo nuestro corazón, de tener el deseo de que Él gobierne y diseñe nuestro carácter, de la devoción de toda nuestra alma, cuerpo y esencia, y no de solo una parte. Eso está queriendo cuando habla de una perfección, o habla de entregar a Dios, o habla de fe con obras, ¿ya? Porque si uno lee los versículos que acabamos de leer en forma solitaria, obviamente decir, para ser salvo hay que hacer obras. No, no está diciendo eso, porque habla que Abraham fue justificado por la fe. Entonces, cuando Santiago insiste en que los creyentes no solo oyen, sino que hacen la palabra de Dios, y eso lo vemos en Santiago 1, 22, porque Santiago insiste, no solo oír, sino hay que hacer. ¿Qué dice Santiago 1:22? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Bueno, cuando Santiago dice eso y exige una fe
que actúa, podemos reflejar la misma preocupación. Fíjese bien, una fe que actúa. Es decir, si digo creer, debo hacer. ¿Estamos dando cuenta? Lo que el apóstol nos está enseñando. Esa doblez es peligrosa. Y si yo tengo una ortodoxia, pero maravillosa, fundada, pero en los mejores teólogos que hay, algunos andan con la onda puritana, soy puritano, pero no vivo esa fe, tengo un doblez y hay un problema. Puede que no sea realmente salvo, solamente teórico. O al revés, hago tantas cosas, pero mi fe no es la que la palabra de Dios pide, la correcta. Estoy tratando de ganarme la salvación o no perderla. Entonces, Santiago nos va a llevar a ese equilibrio. Si creo, debo hacer. A una fe práctica. ¿Ya? Va a hablar de muchas cosas. Nos va a confrontar con nuestra lengua, nos va a confrontar con nuestro actuar, nos va a confrontar realmente cómo estamos viviendo lo que decimos creer, o lo que creemos, a poder autoexaminarnos. Recuerde que esta epístola no es algo tan denso y algo tan así metódico, no. Se salta de un tema a otro, pero no por eso deja de tener un hilo conductor. Por eso el desafío está frente a cada uno de nosotros. Por eso estamos viendo un panorama general primero. Quizás no vamos a dedicar solo este mensaje, sino varios a tener primero, como es el macro, la visión más amplia, y después nos vamos a los detalles. Porque hasta el saludo en la epístola de Santiago tiene una enseñanza. Pero sabe que toca un tema que es muy importante: el sufrimiento, las pruebas, los momentos difíciles. Y toca algo que realmente yo tengo problemas, la lengua. Entonces nos estamos colocando con la carta de Santiago a un desafío grande. ¿Estoy dispuesto a aceptarlo? ¿Estoy dispuesto a poder, con la ayuda y la misericordia del Señor, no solo hablar, sino vivir mi fe? A corregir todas esas cosas teóricas que tengo, que suenan bonitas, que se ven tan hermosos, a esas experiencias que tengo, pero no tengo vivencias. Y a mí me gusta hacer una diferencia. La experiencia puede ser en el momento o motivado por ciertas circunstancias. La vivencia es un estilo de vida. Y hay cristianos con doblez, sí, usted lo ve en la iglesia de una forma y en la casa de otra. Y son lo mismo. Entonces, vamos a estar hablando de una fe que actúa. ¿Ya? Una fe que nos lleva a la acción. ¿Ya? De ayudar también estuvimos mirando. ¿Ya? Porque si caen en lo extremo las personas, o son socialmente correctos o son teológicamente correctos. Algunos dicen, no, hay que llevar a la ayuda. Sí, también, pero no hay que olvidar cuál es el centro de todo. ¿Para qué estamos como iglesia, como creyentes? ¿Ya? No solamente para darle el pan y los peces a las personas, sino para darles palabras de vida eterna. Y de ahí parte todo. ¿Ya? Por eso yo le dejo a usted que está viendo el mensaje directamente ahora y al que lo va a ver después, el desafío, una fe que actúa. Repase lo que vimos hoy día, empezando una introducción. Vamos a tratar de enseñar lo más minuciosamente posible esta maravillosa carta. Vuelvo a dejarle el gran desafío. 5 capítulos, 108 versículos, un capítulo por día, en 5 días tiene listo la lectura. Léala. Y después acá sacaremos la riqueza con la ayuda del Señor. Santiago, una fe que actúa. Padre, gracias te damos por poder abrir este libro que tú inspiraste y dejaste para nosotros. Ayúdanos, Señor, a evitar ese doblez. Ayúdanos a ser activos. Ayúdanos a tener una fe
que se demuestra a través de obras compatibles. Ayúdanos a ser un creyente, una iglesia que es luz donde está. Bendícenos y también, Señor, bendice a aquel que va a ver el mensaje después. Que tome este desafío y que juntos crezcamos en la gracia y el conocimiento tuyo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.